Entre lo que Dios manda por medio de Moisés, los profetas, los apóstoles y de Jesucristo, ¿a quién debemos obedecer? Muchos proclaman y enseñan que debemos obedecer la Biblia, pero no especifican a quién. Cuando no tenemos claro cuál es el orden de Dios respecto a la obediencia, vamos a ser presa fácil de los indoctos e inconstantes y de las sectas falsas, pues nos mostrarán cualquier versículo de la Biblia y nos dirán que así dice la Biblia y que por eso debemos obedecer eso sin cuestionar y, lo que es peor, sin investigar ni corroborar. Eso es muy peligroso, ya que de esa manera se han formado una gran multitud de sectas falsas. Sin embargo, si leemos la Biblia completa, de pasta a pasta, muy pronto nos damos cuenta de que hay un orden muy específico establecido por Dios. En toda la Biblia hay más de 1200 mandamientos, 613 en el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, 300 de Jesús, 260 a sus discípulos y 40 a otros, y 300 del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles mandamientos debemos obedecer? ¿Y cuál mandamiento obedezco cuando en un libro manda una cosa y otro manda una contraria? Bueno, por ejemplo, en Levítico 11:2-7, Dios prohíbe comer carne de puerco, entre muchos otros animales. Pero en el Nuevo Testamento se nos manda que de todo lo que se vende en la carnicería, dice, comamos sin preguntar nada. Y esto lo dice en 1 Corintios 10:25. Y en Hechos 10:13. Dios mismo ordena a Pedro comer carne de puerco y de otros muchos animales que eran detestables. Además de que Jesús dijo que nada que entre por la boca nos contamina, haciendo limpios todos los alimentos. ¿Cuál de esos mandamientos debemos obedecer entonces? Mira, esto se resuelve cuando entendemos la escala de obediencia establecida por Dios y la razón por la cual algunos mandamientos se contraponen. Todo comenzó en la gracia, en el jardín del Edén, y continuó así por siglos hasta llegar a Abraham, que es el video que acabamos de ver, que creyó a Dios y dice, le fue contado por justicia. Abraham fue amigo de Dios y obedecía a Dios porque eran amigos, porque había amor y respeto. Pero a medida que fueron teniendo descendencia, la amistad con Dios se fue deteriorando. Poco a poco, los descendientes iban cada vez portándose más mal y pecando mucho contra Dios, al grado de que los dos bisnietos de Abraham asesinaron a todos los varones de una ciudad. Los 10 hijos de su nieto vendieron a su hermano como esclavo y encubrieron el hecho. El primogénito fornicó con una de sus concubinas y otro tuvo relaciones sexuales con su nuera. La misma Biblia dice que Dios tuvo que poner un freno, un alto a todo eso. Y por eso es por lo que se estableció la ley, que fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La ley no era el plan original de Dios, pero fue añadida, o sea, agregada de manera temporal, con fecha de caducidad, hasta que viniese el Mesías, la simiente a quien fue hecha la promesa. Eso es por lo que Jesús es el fin de la ley, porque Él la vino a cumplir. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero acuérdense que dice la Biblia que por la gracia, la verdad, vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada para mostrarnos nuestra pecaminosidad, que somos malos, que éramos esclavos del pecado,
y para anhelar la llegada del Mesías, que nos liberaría del pecado y nos daría vida, como dice Gálatas 3:23 al 26. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estábamos bajo ayo, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por eso Jesús dijo en repetidas ocasiones: ¿oyeron lo que la ley dice? Pero yo les digo. Jesús vino a darle el verdadero significado a la ley y darnos el poder para poder vivir en obediencia a nuestro Dios. Ya no por obligación, ni por interés de la bendición o temor al castigo, sino por amor, como fue desde el principio. En el monte de la transfiguración se ve perfecta y claramente el orden de obediencia establecido por Dios. Ahí están Moisés representando la ley, Elías representando los profetas y Pedro, Jacobo y Juan representando el Nuevo Testamento. Y entonces Dios, desde la nube, ¿no? De la luz, o sea, la nube de luz, da la orden a todos los presentes. ¿Lo recuerdan esa historia? Dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y dice: a él oigan. No dijo a Elías, a Moisés, a él oigan. Entonces, Dios mismo pone a Jesús por encima de la ley, los profetas y los apóstoles. Por lo tanto, todo lo que Dios mandó por medio de ellos debe de ser filtrado a través de las palabras y enseñanzas de Jesucristo. Y si la ley, los profetas o los apóstoles dicen algo contrario a lo que dijo Jesús, entonces debemos obedecer a Jesús por encima de todos ellos. En la siguiente pregunta vamos a dar algunos ejemplos al respecto.